La fortuna de los Beronda procede de Sagua la Grande, llanura de la provincia de Villa Clara, situada cerca de la costa norte en la isla de Cuba. Sagua alcanzó una gran prosperidad económica gracias a los ingenios de azúcar que se establecieron en este territorio a lo largo del siglo XIX. Las buenas comunicaciones marítimas y férreas, impulsadas por los dueños de los ingenios, facilitaron el comercio del azúcar. Normalmente, los propietarios de los ingenios azucareros vivían en la ciudad de Isabela, donde hacían negocios y participaban en una agitada vida social. También disponían de una casa de campo al lado de las plantaciones de azúcar. Juan Beronda, que junto a su hermano José fue propietario de los ingenios azucareros La Resulta y El Delta, construyó además el primer barco de vapor de Cuba, al que llamaron Sagua la Grande. Juan, un hombre de su tiempo, participó en numerosas comisiones de gestión de fondos para financiar proyectos que impulsaron el desarrollo de la ciudad de Isabela, la llamada Venecia de Cuba. En aquel momento, Isabela era una ciudad próspera, animada por las fiestas que la clase dominante organizaba frecuentemente. En este comentario, recogido de un periódico de la época, se muestra el ambiente que reinaba en la ciudad de Isabela. El 19 de marzo de 1856, todo el pueblo de Sagua se trasladó a la costa para presenciar el comienzo de la construcción del tan soñado ferrocarril sagüero, y una vez finalizada la ceremonia, la comitiva se trasladó al vapor Sagua la Grande, propiedad de los señores Beronda. A bordo del Sagua, donde se había dispuesto una opípara comida, estalló completamente el entusiasmo de una concurrencia llena de emociones, llena de júbilo, ebria de placer. Al espumoso champán siguieron los más cordiales brindis, las más puras felicitaciones. Se bailó, se comió, se gozó entre los repetidos vivas. No nos consta que los hermanos Beronda emplearan esclavos en sus ingenios, pero la esclavitud era práctica habitual por aquellos tiempos en Sagua. Su gran amigo Tomás Ribalta, gran benefactor de los pobres de Sagua, ha pasado a la historia como un acaudalado negrero. Hacia 1860, los criollos empezaron a mostrar su disconformidad con las formas de trabajo que los patronos españoles imponían en los ingenios azucareros, y aparecieron las primeras voces que reclamaban la independencia de la isla. Para aquel entonces, los Beronda ya habían acumulado suficiente capital y propiedades, sobre todo en Madrid y en Asturias. En Madrid eran propietarios de grandes fincas como Górquez, El Monasterio, Piul, Campillo, Las Radas, Soto de Oreja, El Porcal, Palomareja, Torre Bermeja. La mayor parte de estas propiedades estaban situadas en la ribera del Jarama y procedían de la desamortización del monasterio del Escorial. En Asturias también adquirieron fincas y casas como el Palacio de la Estrada. La fama de los Beronda impresionaba a las sencillas gentes piloñesas. Entre 1858 y 1863 irrumpe en la vida de la familia Beronda Vicenta Peláez. Según se cree, entró al servicio de la familia en la casa que Juan Beronda tenía en la calle Orfila de Madrid. Juan Beronda, por aquel entonces, ya había enviudado 2 veces. Cuando fallece su primera esposa, Juan contrae matrimonio con su enfermiza sobrina Vicenta Beronda, de cuyo enlace nace Juan Beronda Beronda. Pero Vicenta muere a los 23 años, cuando se dirigía a Cuba
en el buque Pájaro del Océano. Las influencias y seguramente los recursos de los Beronda hacen que el barco dé la vuelta para ser trasladada a Asturias. No sabemos bien cómo, pero al poco tiempo Vicenta Peláez se casa con Juan, de quien toma, además del apellido Beronda, una gran fortuna. Esto causó un gran impacto en Belonciu, y no era para menos, porque en muy poco tiempo pasó Vicenta de ser criada a pertenecer a la más refinada clase social madrileña. El asombro de los vecinos se acompañó, como no podía ser de otra manera, de algunas rencillas que empezaron a dar al traste con el buen nombre de la nueva señora. Su matrimonio con Juan duró apenas 3 años. De este enlace nace Jorge, que bajo la tutela de la Beronda se cría en Madrid junto a su hermano Juan, con el que establece una excelente relación que durará toda la vida. En 1863 muere Juan Beronda en Valencia y es enterrado junto a su segunda esposa en el cementerio de San Juan de Verdío. Y el testamento, como no podía ser de otra manera, levantó ampollas entre los familiares. La familia Beronda, a la que se incorpora de pleno derecho Vicenta, es en realidad una empresa familiar con estructura patriarcal. Y la preocupación por proteger la fortuna lleva a José Beronda a hacerse tutor de sus sobrinos y a contraer matrimonio con la viuda de su hermano. José fue más bien un rentista que un emprendedor. Se interesó especialmente por las explotaciones agrícolas y ganaderas de las fincas que tenía en propiedad. No obstante, mantuvo los negocios financieros emprendidos por su hermano en Madrid, llegando incluso a ofrecer préstamos usureros sobre la herencia de sus sobrinos Juan y Jorge. La nueva familia Beronda se establece definitivamente en Madrid, ocupando un lugar destacado en la sociedad de la época. En la casa de la calle Orfila, fiel reflejo del encumbramiento social de los Beronda, el lujo y la ostentación se apoderan de la vida de Vicenta, quien recibe visitas, organiza bailes y tertulias, acude al teatro y a la ópera. Pero desde el balcón de su casa en Madrid se contemplaba otra realidad, la realidad de la calle, que era muy otra. Malos tiempos eran estos para Madrid, en lucha constante entre los que querían modernizar el país y los que se negaban a ello. Un país decadente, plagado de analfabetos, que solo soñaba con un imperio hecho jirones. La reina Isabel II se exilia después de un reinado complicado, gobernado por el desatino y la incomprensión. En 1868 estalla la revolución que prometía la tan necesaria modernización del país. Se abre paso en nuestra sociedad el liberalismo democrático, sumándose a los nuevos aires que corren en Europa. Pero los problemas continuaron con la sublevación de Cuba, y esto hace que los negocios de la familia que aún tenía en Cuba se trasladen a Tampa, aunque en realidad la familia Beronda económicamente ya está asentada en España. José, con el que Vicenta tuvo un hijo, Arturo, gracias a su posición y a las relaciones con gobernantes de la época, fue nombrado vocal del Consejo Superior de Agricultura en 1874, pero José muere en 1876, y esto hace que Vicenta se vea obligada a tomar las riendas de los negocios, que en este momento se centran principalmente en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Para aquel entonces, su sobrino Juan y su hijo Jorge
ya eran mayores e incluso habían pasado por la universidad. Pero, por los datos que nos constan, es Vicenta quien se encarga de la gestión de las fincas. El paso por el juzgado para dilucidar pleitos era para ella un hecho frecuente. La Veronda se casó por tercera vez con Eugenio Gómez Molinero, diplomático asentado en Madrid que había obtenido destinos en África y en América. Nos consta que tanto Eugenio como su adorado hijastro Juan fueron socios del Ateneo, lugar en el que se reunían los intelectuales liberales de la época. Este hecho nos lleva a pensar que también Vicenta participó de las ideas progresistas que tan de moda circulaban por Madrid. Pero en 1881 fallece su tercer marido y 10 años más tarde Juan, su hijastro. De nuevo, Vicenta debe hacerse cargo sola de los negocios de la familia. Fue una mala racha para la Veronda, pero seguramente no se dejó amedrentar por la fatalidad, y su posición le permitió mantener sus caprichos, sus amantes y sus lujos. A partir de este momento, Vicenta frecuenta más Asturias. En Gijón era propietaria de las casas de la Veronda, situadas en el Muro, y de Somió hizo trasladar una casa para plantarla en Beloncio. Esta casa la instaló enfrente de la que suponemos perteneció a sus padres, haciendo un pasadizo que las comunicaba. En Beloncio pasaba largas temporadas y se trasladaba desde Madrid acompañada de criados e incluso de un pintor de cámara, que realizó un retrato en el que Vicenta muestra orgullosa su nueva casa desde la ventana de la antigua. La casa, ubicada en un sitio privilegiado, disponía incluso de una cancha de tenis. El recibimiento que se le hacía en Infiesto, según informa un periódico de la época, debía de ser apoteósico. Así narra el acontecimiento El labrador de Piloña. Doña Vicenta Peláez Veronda. El día 22 del último mes llegó a su pueblo natal esta venerable y caritativa señora. Beloncio respondió con gallardía recibiendo a su protectora con la dignidad y entusiasmo que ella se merece. Arcos de follaje arrebujados de flores, palenques de grueso calibre que explotaban en el espacio incesantemente, y el pueblo desbordado por los caminos esperando la llegada de la distinguida viajera, tributándole una ovación espontánea y cariñosa, cual nunca se vio otra. Ya era hora de que doña Vicenta viviese con el pueblo, rompiendo el secuestro en el que la tenían la adulación y el servilismo. Nuestra más cordial bienvenida a tan querida convecina nuestra, que con justicia se la llama la madre de los pobres. Vicenta fue seguramente una persona contradictoria. Los vecinos criticaban sus estridencias y sus derroches. Cuentan que gustaba de bañarse en leche de burra. Mientras, ella se dejaba halagar por las autoridades, que la trataban como la benefactora de obras y familias necesitadas. El siguiente texto da muestra de la adulación exagerada con la que se le recibía en Infiesto. Allí, en el inmediato pueblo de Beloncio, está doña Vicenta Peláez de Veronda. Es la verdadera madre de los pobres y la protectora resuelta y decidida de los pueblos. Dígalo Mázar, Tedosa, Marea, Beloncio y el mismísimo Infiesto, que siempre que a ella acudieron respondió espléndidamente a los deseos monetarios de todos. Matrona filantrópica, humanitaria, buena y santa, ¿no te concederá Dios 100 años de vida para que continúes tu obra sacrosanta, dando de comer al hambriento, vistiendo al desnudo, instruyendo al ignorante y protegiendo al menesteroso? Yo, que no la conozco, que jamás tuve el honor de saludarla,
la admiro por la grandiosidad de su corazón noble y generosa. Es cierto que ella se mostró arrogante con el pueblo y generosa ante las necesidades de la gente. A cada familia en la que nacía un hijo regalaba a Vicenta una canastilla. Se preocupaba de que los chicos de Beloncio que destacaban por sus destrezas se formasen mínimamente. Incluso a algunos los llevó con ella a trabajar a Madrid. Y además, según nos han contado, impulsó un taller de costura. Su afán por destacar le llevó a amueblar espléndidamente la casa nueva de Beloncio, construyendo un depósito para abastecerse de agua y un garaje para guardar los coches que ella misma conducía. Pero en la memoria de las gentes lo que queda son comentarios como: marido muerto, marido al huerto. Ella no era recatada para nada. Esto nos lleva a pensar que tuvo además amantes. Uno de ellos se llamó Eduardo Calleja, quien toreó en La Areña una corrida de toros patrocinada por Vicenta, con el objetivo de promocionar a su íntimo amigo. La Veronda presidió el espectáculo desde el balcón de casa de Manolo el de Severo. Su relación con la Iglesia parece que fue siempre armónica y equilibrada. Sus frecuentes aportaciones económicas mantuvieron calladas las sacristías. Nos cuenta Amparo Espina el único recuerdo que nos queda de una persona que la conoció en realidad. De una mujerona alta, con un cinturón amarrado y así, y el traje de rombos. Y yo creo que me la arrimó madre cerca de ella, y parecióme muy fea. Dijo que lo veía, ya tuve miedo. El gran error de Vicenta seguramente fue no prestar más atención a la educación de los hijos. No supo o no pudo poner límites a sus caprichos, y sus 4 hijos, criados en la opulencia, dieron al traste con la inmensa fortuna de la familia Veronda. Los 2 hijos menores se asentaron en Madrid. Félix y Ricardo, hijos de Eugenio, heredaron de éste el gusto por el estudio, y de Vicenta la afición por el dinero y los conflictos. A la muerte de su madre se enfrentaron en los juzgados por la herencia. Jorge, el hijo que tuvo con Juan, además de aficionado a los toros, era conocido en Madrid por la organización de festejos en los que gastaba una verdadera fortuna. Así lo recogen los ecos de sociedad del periódico El País en 1901. El opulento propietario de la finca Górquez obsequió a sus invitados, entre los que se encontraban el torero Lagartijo y el exdiputado a Cortes Gálvez Holguín, a una fiesta que duró la friolera de 3 días. Pero el gasto incontrolado le llevó a perder la citada finca en 1913, debido a sus descubiertos con la hacienda pública. Se hace saber la venta en pública subasta de la finca hipotecada, consistente en una posesión denominada Górquez. Su terreno es de primera, segunda y tercera clase, de regadío y secano, conteniendo 60.000 cepas de viña, 7.000 olivos, 100 árboles frutales, 40.000 árboles de sombra y 4 casas. A su segundo hijo Arturo, que sin duda fue su preferido, tuvo que incapacitarlo, porque sus deudas llegaron a poner en peligro la fortuna de los Veronda. Debo declarar y declaro pródigo a don Arturo Veronda y Peláez, que en virtud de esta declaración, dicho señor Veronda no podrá vender bienes inmuebles, permutarlos ni arrendarlos, ni recibir dinero o préstamo sin la intervención de su tutor. Pero esto no fue suficiente.
Los gastos superaron a los ingresos y Vicenta se vio obligada a vender muchas propiedades en Madrid. Incluso no pudiendo hacer frente a las deudas, en 1904 tuvo que vender la casa de la calle Orfila y trasladarse a la casa de su propiedad en la calle Lope de Vega 24 de Madrid. El Imperio Beronda se derrumbó y aunque sus relaciones con personas influyentes, entre ellos Alfonso XIII, le permitieron mantener un cierto estatus, la desolación se apoderó de los últimos años de su vida. Vicenta muere en Madrid el 24 de marzo de 1919, en su casa de la calle Velázquez 22, y se hace enterrar junto a sus dos maridos, su hijastro Juan y sus dos hijos menores, en el cementerio de San Lázaro de Madrid. Su hijo Jorge no comparte sepultura con su madre. Seguramente sus relaciones no fueron buenas. Parte de la herencia de los Beronda vuelve a Asturias, ya que tal como reza el testamento, además de sus hijos, heredan Jacinto Crespo Perullero y Josefa Peláez Beronda, seguramente hermana de Vicenta. Por otra parte, Arturo se casa y se asienta en Borines, pueblo balneario al que acudía con su madre regularmente cuando ésta viajaba a Asturias. A la muerte de ella, dilapida el resto de los bienes que ella le lega en su testamento y el imperio de los Beronda se hunde definitivamente. Paola, tataranieta de Vicenta, que ha colaborado con entusiasmo en la realización de este documento, nos contó que, según se recuerda en su familia, Vicenta se hizo enterrar con sus joyas. No sabemos si es casualidad que su tumba esté rota, pero después de casi un siglo, dicen que el espíritu de la Beronda vaga por Veloncio las noches de verano.